Feria Franca. Lo esencial es romper el silencio. Está con nosotras Elda Morales, es de Venezuela, es doctora en ciencias políticas. ¿Cómo estás? Buen día. Hola. ¿Cómo va? Bueno, también es autora de un libro que estamos viendo, se llama Sin comunicación no hay democracia. ¿Qué tema, no? En la actualidad, en nuestro momento, ¿no? Bueno, ella es de Venezuela, también es un tema que se está hablando muchísimo. Y bueno, queremos charlar un poquito con vos, bueno, conocer además, no solo... Bueno, vos sos investigadora también. Sí, soy docente investigadora de la misma universidad. ¿De Venezuela? Sí, Universidad del Zulia. ¿Y qué actividad estás desarrollando acá en Argentina? Bueno, actualmente estoy vinculada con algunos proyectos y cursos que se están realizando en Flaxo y también en la UBA. Como soy investigadora, me gusta establecer contactos con los investigadores y docentes de las universidades, y también en la NUS participé en un curso muy interesante, Formarnos. Estuve allí en la propuesta que ellos hicieron, terminó, sobre derechos humanos y migraciones. En realidad fue el vínculo que establecí con la Universidad de la NUS, y por eso estoy aquí, porque establecieron el contacto con el personal de la emisora para que pudiéramos charlar sobre estos temas tan interesantes en el área comunicacional. Sí, Elda, sobre todo el tema de la comunicación en América Latina. Digo, vos hiciste un estudio, este libro abarca hasta principios del 2010-2012, más o menos. ¿Qué, digo, en una generalidad, la comunicación en América Latina, qué deficiencias tiene, hasta dónde es y hasta dónde no democrática? Bueno, en realidad el libro no es un estudio de la situación comunicacional en América Latina, es una reflexión teórica sobre la comunicación, la información, y precisamente porque consideramos que el pensamiento en comunicación debe ser renovado, debe establecerse hasta cierto punto un vínculo muy estratégico entre el pensamiento, la reflexión teórica y lo que es la realidad comunicacional, tanto de mi país como en el resto de América Latina. En ese sentido, partimos de una concepción de la comunicación que hasta cierto punto no puede ser reducida única y exclusivamente al fenómeno mediático, sino que la comunicación tiene una dimensión que es normativa. Esa dimensión normativa la vincula al diálogo, a la capacidad de ver en el ser su diversidad, su otredad, es decir, el respeto al otro, y la posibilidad también de reconocimiento de un receptor que no es un receptor limitado, al contrario, es un receptor que es capaz de demandar, que es capaz de interpretar la realidad y al mismo tiempo, desde su visión política, ideológica y cultural, poder hacer un desmontaje de ese proceso comunicacional. Justamente vos hablabas de la construcción de esta otredad, y nosotros particularmente en América Latina, digo, siempre la comunicación vino del norte, ¿no? O de Europa. Digo, ¿cómo a partir de estos años, digo, del 50 en adelante, que nosotros empezamos a construir nuestra propia comunicación, y por ahí, a través también de autores que venían o del norte o de Europa, empezar a pensar esta otredad? Digo, ¿se respeta, no? ¿Cómo se fue construyendo en estos años la otredad latinoamericana, que es la nuestra propia? Digo, ¿se respeta en la comunicación eso? ¿En los medios? Bueno, pienso que no podemos ser tan optimistas de que se respete totalmente. Creo que es importante lo que has dicho en relación a lo que es la posibilidad de construir un pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico parte precisamente de reconocer nuestra propia historia. Y no es esa historia oficial que nos cuentan de nuestros propios países, y que también tiene sus propios mecanismos de comunicación y de difusión. Nosotros creemos en una historia también vista e interpretada por sus sujetos, por sus propios protagonistas. Y en ese sentido la comunicación tiene un papel muy importante en esta nueva definición de nuestra historia, de nuestras realidades, de nuestra cultura. Nosotros establecemos una relación, yo diría, estratégica entre lo que es la comunicación, la política, la ciudadanía y la democracia. En realidad, el ejercicio ciudadano, desde la perspectiva que nosotros lo estudiamos, no es la concepción de la ciudadanía abstracta,
que depende precisamente de un reconocimiento por el Estado de los derechos de todos, sino que nosotros consideramos que la ciudadanía tiene hasta cierto punto un vínculo, no hasta cierto punto, sino totalmente un vínculo con las prácticas culturales, las prácticas sociales, la capacidad que tiene el ciudadano de interpretar su propia realidad y demandar a través de las luchas sociales la posibilidad del reconocimiento de sus propios derechos. Un derecho que en realidad no ha sido totalmente reconocido es el derecho a la comunicación. Es un derecho en la comunicación. Pero para tener un derecho a la comunicación, previo a eso, como un precedente fundamental, tenemos que tener también derechos reconocidos en lo social, en lo cultural y en lo económico. Entonces, la posibilidad de pensar estos fenómenos, tanto la ciudadanía como la democracia, la política y la comunicación, desde esa perspectiva implica previamente pues una claridad de orden teórico. Por eso te hablo de un pensamiento crítico latinoamericano, porque yo creo que Latinoamérica es el escenario donde se han producido cambios sustanciales en todos esos ámbitos, en lo cultural, en lo ciudadano, en el ámbito también constitucional. Nosotros tenemos 3 referentes muy importantes en cambios sustanciales que se han hecho en las constituciones de algunos países latinoamericanos, como por ejemplo el caso del Ecuador, donde se ha reconocido la plurinacionalidad, el caso de Bolivia igualmente, y que no está declarado únicamente en el libro o en la letra constitucional, sino que es una práctica, ha atravesado las propias estructuras del Estado en el reconocimiento de esa plurinacionalidad. Y en el caso venezolano igualmente, tenemos una constitución que por primera vez fue votada por la mayoría del pueblo venezolano en el año 1999 y previo a eso se realizó una constituyente también elegida por el pueblo venezolano. Nunca eso había sido un precedente político en nuestro país y se hizo en el año 1999, que es la constitución que tenemos actualmente en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela. De este lado del puente suena Feria Franca.